Una mujer de Colorado que apuñaló a su madre 79 veces dentro de su casa en Aurora. Yo no maté a nadie. Solo soy una chica cualquiera en la calle a la que emboscaron. No soy malvada. Sí, sí lo eres. No, no lo soy. Porque no tienes conciencia. Estas son las imágenes exclusivas del interrogatorio a Isabela Guzmán, unas horas después de que atacara brutalmente a su madre 79 veces. Este atroz incidente hizo famosa a Isabela en TikTok, pero al mismo tiempo cambió el rumbo de su vida para siempre. Aquí están 10 famosos TikTokers que se vieron involucrados en casos de homicidio. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Número 10. Nicola Priest. El 8 de agosto de 2020, una TikToker llamada Nicola Priest mató a su hija después de que la molestara mientras ella estaba haciendo algo inusual. Nacida y criada en Salford, Inglaterra, Nicola Priest era una madre de 23 años y una influencer en TikTok. Ella publicaba de vez en cuando para buscar fama y atención. Aunque su base de fans no era tan grande, muchos se entretenían con su hija Cajot. Los seguidores notaron que había señales de daño físico en la niña, pero pensaron que solo eran accidentes o causados por el juego. Pero detrás de esto, la niña sufrió graves daños por parte de su madre que le costaron la vida. Nicola Priest y su novio de 22 años, Callum Redfern, supuestamente solían maltratar a la niña, usándola como saco de boxeo cada vez que los molestaba en lo que estaban haciendo. Una noche, Callum fue al departamento de Nicola, pero debido al llanto constante y los vómitos de la niña por el dolor intenso, perdieron la paciencia. Enojados, lastimaron gravemente a la niña. Ahí fue donde Kay perdió la vida. Su gran error fue no pedir ayuda de inmediato. Según el informe, si hubieran llamado a los servicios de emergencia de inmediato, posiblemente la niña se habría salvado. El caso empeoró aún más cuando, supuestamente, Nicola usó la pérdida de su hija para ganar fama en TikTok. Incluso publicó videos de QEPD para obtener la simpatía de la gente. Debido a las pruebas, fueron acusados de asesinato. Nicola fue sentenciada a 15 años de prisión, mientras que Callum recibió 14 años. Y aquí termina el caso. Una tragedia que también se convirtió en un ejemplo del peligroso deseo de fama. El 1 de agosto de 2022, hubo un ataque en East Peachtree Street, en Roswell, Georgia, que afectó a Dakota Bradshaw, de 29 años dentro de su propia casa. Los sospechosos, Chontika Von Collier y Eric Dodds, eran una pareja famosa de TikTok y OnlyFans, conocidos por su contenido LGBTQ y con aproximadamente 800,000 seguidores. Mientras tanto, la víctima, Bradshaw, era un estudiante de honor que, según la investigación, los sospechosos apuntaron a la casa. Después del incidente, la policía escuchó a los testigos que vieron una camioneta roja y un Dodge Challenger azul en el lugar del crimen. Más tarde, la Oficina de Investigaciones de Georgia determinó que ese vehículo se parecía al que la pareja usaba en sus videos de TikTok. Debido a esto, se recopilaron los registros de DJs y de teléfonos que rastrearon los movimientos de los dos desde Huntsville hasta Chattanooga, y luego hasta el lugar del crimen. El 10 de agosto de 2022, Hunte fue arrestado como principal sospechoso en el caso de homicidio. Esto provocó una fuerte reacción en TikTok, donde muchos fans expresaron su apoyo y crearon hashtags para pedir su liberación. Por su parte, Eric Dodds publicó muchos videos en la plataforma donde negó las acusaciones contra Hunte e incluso abrió una cuenta de GoFundMe, supuestamente para demostrar su inocencia. Si te preguntas cómo está relacionado GoFundMe con sustentar el caso, tampoco tenemos una explicación clara al respecto. Pero solo 6 días después, Eric también fue arrestado en relación con el mismo caso. Se arrestaron a 2 sospechosos más, y uno de ellos, Dodger Laressa Collins, se declaró culpable. Al final, la pareja de TikTok fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de 5 años adicionales por portar ilegalmente un arma de fuego durante la comisión del crimen. La sentencia para Hunte y Eric provocó una nueva ola de indignación en TikTok, pero rápidamente fue eclipsada por un revuelo aún mayor en el siguiente caso. Número 8. Cameron Herron. Cameron Herron es uno de los TikTokers más conocidos en línea, y de hecho, en algún momento fue el crush de muchos. El 23 de mayo de 2018.
Cameron conducía su Mustang GT por Bayshore Boulevard en Tampa, Florida, cuando atropelló a una mujer de 24 años que iba acompañada de su hija. Ambas perdieron la vida. Cameron tenía 18 años en ese entonces y vivía con su familia en Tampa Bay. Él estudiaba en Tampa Catholic High School y era conocido por su apariencia. Por eso atraía a muchos seguidores en línea. Después de graduarse, sus padres le regalaron un Ford Mustang. Pero ese mismo auto también fue parte de la tragedia. El día del accidente, iba acompañado de su hermano Tristan y su amigo John Baranoff. Decidieron hacer una carrera mientras conducían y ahí comenzó la tragedia. Según la investigación, Cameron iba a más de 102 millas por hora, superando el límite de velocidad legal. Por eso, atropelló a la madre y a su hijo que iban caminando. En la carretera, John Baranoff llegó a un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado a 6 años de prisión y 15 años de libertad condicional. El caso contra el hermano de Cameron fue desestimado. En abril de 2021, Cameron fue sentenciado a 24 años de prisión, lo que provocó un amplio debate en línea. Todavía hubo personas que lo apoyaron por su apariencia, y los hashtags sobre él alcanzaron millones de vistas en TikTok. Si no se le concede la libertad condicional, se espera que salga en 2045, por lo que prácticamente pasará toda su vida en prisión. Este es el rostro de la personalidad de TikTok, Claire Miller, quien fue sentenciada en 2021 por quitarle la vida a su propia hermana. Nacida en 2007, Claire Elena Miller vivía con sus padres en Lancaster, Pensilvania. Tenía una hermana 5 años mayor que ella, llamada Helen, que tenía parálisis cerebral y usaba silla de ruedas. Ellos estudiaban en la Lancaster Country Day School. Después de clases, Claire solía encerrarse en su cuarto y hacer videos de TikTok. Y en la mayoría de estos videos, no hacía nada malo. Solo se muestra a Miller haciendo lip sync de canciones pop tristes o bailando en su cuarto. Por eso, llegó a tener más de 22,000 seguidores en su cuenta principal, llamada Spirits and Such Consulting. Pero su número de seguidores aumentó aún más después de que cometió ese crimen. El 22 de febrero de 2021, la familia Miller cenó un domingo, y como una familia normal, se desearon buenas noches entre ellos. Pero unos minutos después de la medianoche, Claire empezó a planear acabar con la vida de su hermana. Bajó a la cocina, tomó un arma, entró al cuarto de su hermana y la atacó sin piedad 9 veces en el cuello. Después, usó una almohada para acabar con la vida de su hermana, que estaba casi inconsciente. A las 10 de la mañana, Claire llamó al 911 y admitió que atacó a su hermana. A la 1 de la madrugada, la policía llegó a la casa de Miller y encontró a Claire llena de heridas causadas por su hermana. Sus padres se enteraron de inmediato de lo que había pasado. La policía y los paramédicos intentaron salvar a Helen, pero ya no lo lograron. Fue declarada muerta alrededor de las 4 de la madrugada. Al principio, todos, incluidos sus padres, pensaron que no fue planeado y que tal vez solo fue un accidente. Pero todo cambió cuando le dieron a Claire un McDonald's y ella dijo: ¡Oh, McDonald's! Hubiera matado a alguien antes si hubiera sabido que me iban a dar McDonald's. Todos se asustaron aún más cuando se comparó a sí misma con Michael Myers, el personaje de la película Halloween. Según el psiquiatra, Claire estaba experimentando alucinaciones auditivas e incluso intentó quitarse la vida esa noche. El 10 de marzo de 2023, Claire Miller se declaró culpable del cargo de asesinato en 3er grado. Aunque fue considerada con una enfermedad mental, pero no se le consideró legalmente demente, fue sentenciada a entre 12.5 y 40 años de prisión. En su sentencia, el juez dijo que aunque es doloroso para la familia, ambos tienen que enfrentar la pérdida de una hija y la culpa de la otra. Este es el famoso TikToker Jinkid junto a su esposa antes de que él la asesinara brutalmente. El 21 de agosto de 2021, Jinkid, cuyo verdadero nombre es Ali Abulaban, asesinó a su esposa, Anna Abulaban, y al hombre que estaba con ella, Rayburn Cárdenas Barron, en su departamento en San Diego. Antes del incidente, Abulaban era famoso en las redes sociales. Tenía casi 1 millón de seguidores en TikTok y 170,000 suscriptores en YouTube, alcanzando aproximadamente 25 millones de vistas. Se hizo conocido por sus videos de imitaciones, como Tony Montana en Scarface y el rapero 6ix9ine. A los ojos del público, era parte de una pareja poderosa junto a su esposa. Pero unas semanas antes del incidente, su relación empezó a deteriorarse.
Ana se quejó de violencia doméstica e incluso planeaba solicitar una orden de restricción en su contra. Abulaban se fue de la casa, pero aún así consiguió una copia de la llave. Usando esto, volvió a entrar al departamento y supuestamente instaló una aplicación para escuchar en el iPad de su hijo. Cuando escuchó que su esposa estaba con otro hombre, inmediatamente tomó su escopeta, condujo hasta el departamento y usó la llave de repuesto para entrar. Al entrar, atacó 3 veces al hombre que estaba con su esposa y después también atacó a Ana. Después del incidente, salió del departamento lleno de remordimiento y llamó a su madre para confesar lo que había hecho. Después, fue directamente a la escuela para recoger a su hijo y le dijo que había lastimado a su mami. Resulta que parece que hizo todo en un arrebato emocional porque, mientras iba de camino a casa con su hijo, incluso llamó a la policía para reportar el crimen. Más tarde, fue arrestado después de que la cámara de seguridad captara su entrada y salida del departamento. Al principio, Jean Kidd cooperó con las autoridades, pero surgió un problema cuando decidió declararse no culpable en su juicio. Ahora, los fiscales están pidiendo la pena máxima, incluida la pena de muerte si se demuestra que es culpable. El 17 de enero de 2021, la cosplayer de TikTok, conocida como Yandere Freak o Snow the Salt Queen, atacó y mató a su amiga Ellen Rose Hastings en Houston, Texas. Su verdadero nombre es Mary Ann Oliver Snow, y antes de que eliminaran su cuenta, llegó a tener más de 1.6 millones de seguidores. Según la investigación, organizó una pijamada con algunos amigos. Durante toda la noche, estuvieron viendo una película de Batman mientras bebían y consumían distintas sustancias, lo que finalmente terminó en tragedia. En medio de su diversión, Mary Ann sacó un arma que su novio había dejado. Según su declaración, su novio le dijo que no tenía balas, pero en realidad, el arma todavía estaba cargada. Helen, que también ya estaba borracha, bromeó y hasta retó a Mary Ann a atacarla como si fuera una escena de una película de terror. Mary Ann la atacó en la cabeza y su cuerpo cayó inmediatamente al suelo. En ese momento, todos entraron en pánico. Llamaron a la policía de inmediato y trataron de ponerle un oso de peluche en la cabeza de la víctima para evitar más daño. Cuando llegaron los policías, llevaron a Helen al hospital y avisaron de inmediato a sus padres. Pero, lamentablemente, ya no tenía vida. Mary Ann fue llevada a la comisaría, pero aquí fue donde el caso tomó un giro extraño. Mary Ann fue liberada después de pagar una fianza de $20,000. Hasta ahora, todavía no está claro quién pagó la fianza. Más tarde, salió a la luz que violó su toque de queda. No se presentó a una audiencia previa al juicio y hasta dejó que se le descargara el dispositivo de rastreo GPS, pero a pesar de esto, no se tomó ninguna acción seria en su contra. Al salir en libertad, continuó publicando en TikTok usando una nueva cuenta privada llamada Snow the Salt Queen. En su contenido se puede ver cosplay de Harley Quinn y a veces con sangre falsa. Han pasado 2 años, pero sigue activa en las redes sociales. Su Instagram fue shadowbaneado, pero sigue publicando, y tiene enlaces a su Patreon, OnlyFans y su lista de deseos de Amazon. Hasta ahora, todavía no está claro por qué no ha sido condenada o si enfrentará cargos en el futuro. Para muchos, parece que se ha librado del caso de homicidio. Aunque no es una TikToker famosa, Isabela es conocida en las redes sociales por el caso de homicidio de su madre en 2013. Nacida en 1995, Isabela creció en Colorado junto a sus padres. Desde pequeña, ella y su madre solían pelear con frecuencia. No fue fácil para su familia debido a los problemas financieros. Además, sus padres se separaron y su madre se volvió a casar de inmediato. Esto empeoró aún más su relación, hasta que todo terminó en una tragedia. Un día antes del crimen, Isabela le envió un correo electrónico a su madre con el mensaje "You will pay". No era la primera vez que lo hacía. Ella envió muchos más correos electrónicos con amenazas de chantaje. Por eso, su madre ya había reportado la situación a la policía. Pero lamentablemente, no sabían que faltaban menos de 24 horas, volverían a una escena del crimen. Y quizá debieron tomar medidas más estrictas en lugar de solo aconsejar a Isabela. A las 9 de la noche, el 28 de agosto, la señora Jan Mijo regresó del trabajo y decidió bañarse primero. No habían pasado ni 10 minutos cuando su padrastro, Brian Howe,
escuchó el grito de su esposa desde el baño, pidiendo ayuda. Él corrió de inmediato para salvarla, pero notó que Isabela estaba jalando la puerta del baño y bloqueándola, por lo que no podía entrar. Corrió escaleras abajo, llamó a la policía y cuando regresó, vio a Isabela de pie frente a la puerta del baño sosteniendo un arma, mientras su esposa yacía en el suelo empapada y herida. Isabela pasó junto a él y debido al intenso shock, su padrastro no pudo detenerla. Cuando llegaron los policías, encontraron a la señora Yanmijo tirada en el suelo del baño, sin ropa y cubierta de sangre, junto a un bate de béisbol. Según la autopsia, fue atacada 31 veces en la cara y 48 veces en el cuello. Isabela fue arrestada después de una búsqueda de 16 horas y fue acusada de asesinato en primer grado. Pero a pesar de esto, la corte tomó una decisión sorprendente. El juez permitió la defensa por demencia de Isabela y fue declarada no culpable por razón de locura. Por eso, no fue encarcelada en una prisión normal, sino que fue internada en una institución de salud mental desde 2013. Mucha gente habló sobre su caso en TikTok y en las redes sociales, especialmente porque había pruebas de que amenazó a su madre antes del crimen. Por eso, algunos creen que esto fue planeado. Pero según los doctores, Isabela tiene esquizofrenia, así que esa fue la base de la decisión de la corte. Hasta ahora, ella sigue en una institución mental, y hay preocupaciones sobre cuándo o si algún día la dejarán salir. El divorcio es un proceso muy difícil para cualquiera. Todos lo saben. A veces, la intensa ira y el dolor que lo acompañan terminan en decisiones inesperadas. Así fue lo que le pasó a la creadora de contenido de TikTok Sonia Khan y a su esposo separado, Rahil Ahmad. Sonia Khan nació el 8 de abril de 1993 en Chattanooga, Tennessee. Creció en una familia normal y se graduó en la Universidad de Tennessee, Chattanooga, donde se especializó en psicología y estudios de la mujer. Pero el rumbo de su vida cambió cuando se casó con Rahil Ahmad en junio de 2021, después de 5 años de relación. Tras la boda, se mudaron a Chicago. Fue aquí donde Sonia empezó a cambiar. Ella cayó en depresión e incluso amenazó varias veces con quitarse la vida. Debido a lo difícil de la situación, ella solicitó el divorcio solo 6 meses después de su boda. Aunque la separación fue amistosa y Rahil se mudó a Alpharetta, Georgia, surgieron problemas cuando Sonia comenzó a compartir su experiencia de divorcio. En TikTok, Sonia compartió información detallada sobre su relación y el supuesto abuso que experimentó durante 6 meses de su relación. Por esto, Rahil se molestó mucho porque sentía que Sonia estaba dañando su nombre e imagen en las redes sociales. Debido a esta ira, decidió detenerla de cualquier manera. Rahil voló más de 800 millas desde Georgia hasta Chicago para buscar a su esposa y planeaba quitarle la vida antes de quitarse la suya después. Este es un acontecimiento muy triste y sorprendente. La policía encontró su cuerpo dentro del departamento de Sonia, junto con una pistola Glock 9 mm, una nota y una herida en la cabeza. En ese momento, Sonia tenía más de 22,000 seguidores en TikTok. Su desaparición provocó un amplio debate en todo el mundo, especialmente en las comunidades asiáticas de redes sociales, sobre la violencia de género y el abuso doméstico en las relaciones y la familia. La palabra clave aquí es familia, porque a diferencia de Sonia Khan, que fue asesinada por su exesposo, la siguiente TikToker fue asesinada por su propio hermano. En 2022, la TikToker iraquí conocida como María fue atacada y asesinada por su propio hermano en lo que se llama un asesinato por honor. Antes de hablar sobre cómo fue asesinada, es importante entender primero por qué sucedió esto. Iman era activa en TikTok y tenía aproximadamente 47,000 seguidores. A pesar de provenir de una sociedad conservadora, a menudo usaba crop tops y grababa videos mientras fumaba o bebía. Además, también era conocida como feminista y sus seguidores la elogiaban por su firmeza. También hay informes que dicen que violaba algunas normas religiosas, incluyendo el uso de una cruz como adorno. Según su familia, ella no se convirtió realmente, sino que la cruz solo era un accesorio. Pero a pesar de todo esto, fue su hermano quien decidió quitarle la vida. El día del incidente, su hermano esperó en una calle de la ciudad de Erbil, en la región del Kurdistán de Irak.
Cuando vio a Iman, le disparó 8 veces, lo que causó su muerte inmediata. Más tarde, la policía lo arrestó. Pero no está claro qué le sucedió exactamente después de ser arrestado. La trágica muerte de Iman provocó una gran indignación y debate en las redes sociales. Muchas personas condenaron los crímenes de honor y el hecho de que sigan existiendo en algunas partes del mundo. Por esta razón, también se puso atención en Kurdistán como un lugar donde ha habido reportes de violencia de género en los últimos años. En una de sus últimas publicaciones en Facebook, Iman escribió: "Creo que las personas siempre causarán sufrimiento a manos de otros seres humanos". Este es el caso más reciente y considerado el más impactante entre todas las personalidades de TikTok involucradas en casos de asesinato. Si eres activo en TikTok, probablemente ya viste a Mahek Bukhari, una creadora famosa apoyada por su madre en su carrera en redes sociales. Desde que era niño, soñaba con ser influencer. Después de graduarse de la universidad, empezó a construir su presencia en línea y eventualmente llegó a tener más de 129,000 seguidores en TikTok, junto con acuerdos con marcas y colaboraciones. Frente a la cámara, parece que tiene una buena relación con su mamá, pero todo cambió cuando su mamá conoció a un joven de 21 años llamado Saqib Hussein, lo que llevó a una tragedia. En 2019 comenzó la relación entre Saqib y Onserin, la mamá de Mahek. Pero después de 2 años, empezaron los problemas y discusiones. Onserin ya quería terminar la relación. Saqib no pudo aceptar esto y le suplicó que no lo dejara. Cuando no le hicieron caso, llegó a amenazarla, incluyendo intimidaciones de que publicaría fotos sensibles. En este punto, Mahek se enteró de la situación de su madre. En lugar de recurrir a la vía legal, Mahek decidió tomar acciones por su cuenta. Se puso en contacto con un amigo mecánico llamado Rakan Karwan para hacer un plan y atraer a Saqib a una reunión usando el dinero como señuelo. El plan también incluía a otros amigos y conocidos involucrados en la operación. El 11 de febrero de 2022, el grupo se reunió en un supermercado Tesco en Leicester, esperando a Saqib. El plan: emboscada y asesinato. Mientras tanto, Saqib fue acompañado por su amigo Hashim Azurin, quien condujo hasta el lugar. Hashim no sabía que se vería involucrado. Al llegar al estacionamiento de Tesco, Saqib sintió que algo andaba mal, así que se fueron de inmediato y huyeron mientras el auto de Mahek, su madre y el grupo los seguían. Por miedo, Saqib llamó a la línea de emergencia y dio los detalles de los vehículos que los estaban siguiendo. Más tarde, el grupo alcanzó a Saqib y Hashim y bloquearon su vehículo en la autopista. En la última llamada a la policía, se escuchó un grito de miedo antes de que la llamada se cortara por completo. Según el informe de la policía, Saqib fue secuestrado y quemado vivo dentro del vehículo. Aunque el grupo intentó no dejar evidencia, cometieron el crimen en un lugar donde había muchas cámaras de seguridad. Después del incidente, se alejaron del lugar, pero las cámaras de vigilancia aún los captaron caminando por la noche, después de abandonar sus vehículos. Gracias a la combinación de los registros de llamadas al 911 y las grabaciones de las cámaras de seguridad, la policía localizó rápidamente al grupo y los arrestó en la madrugada. El 4 de agosto de 2023, Mahek Bukhari y su madre fueron declaradas culpables de 2 cargos de asesinato. Ambas fueron sentenciadas a cadena perpetua, donde Mahek deberá cumplir al menos 31 años y 8 meses antes de tener derecho a la libertad condicional, mientras que su madre tiene un mínimo de 26 años y 9 meses.